Evolución cerebral y emociones, la clave de la supervivencia humana y operativa en el trading. Introducción. La mayoría de las personas cree que el problema en el trading está en la estrategia, en el indicador o en no tener suficiente información, pero después de un tiempo operando, uno se da cuenta de algo incómodo. El verdadero problema no está en el mercado, está en nosotros. Operamos con un cerebro que no fue diseñado para gráficos, velas japonesas ni pantallas. Fue diseñado para sobrevivir. Durante miles de años, nuestro cerebro evolucionó para tomar decisiones rápidas frente al peligro, proteger recursos escasos y reaccionar con miedo o euforia ante lo desconocido. Hoy el entorno cambió, pero el cerebro es prácticamente el mismo. En lugar de animales salvajes o amenazas físicas, enfrentamos pérdidas, ganancias, incertidumbre y presión emocional. Y esas mismas áreas del cerebro que alguna vez nos salvaron la vida, hoy pueden llevarnos a cometer errores graves en el trading, sobreoperar, romper reglas, entrar por impulso o quedarnos paralizados por el miedo. En este video vamos a entender qué partes del cerebro influyen en nuestras decisiones, qué emociones generan y cómo esos mismos patrones aparecen tanto en la prehistoria como en el trading actual. Porque antes de dominar el mercado, tenemos que aprender a entender y dominar nuestro propio comportamiento. Capítulo 1. El verdadero problema del trading. La mayoría de las personas cree que el trading se trata de aprender más indicadores, más estrategias, más información. Pero con el tiempo uno descubre algo distinto. El verdadero problema del trading no es el mercado. El problema es que estamos usando un cerebro antiguo, en un entorno completamente nuevo. Nuestro cerebro no evolucionó para operar gráficos, evolucionó para sobrevivir, para detectar peligros, para buscar recompensas, para reaccionar rápido cuando algo amenazaba la vida. El mercado financiero no representa un peligro real, pero el cerebro lo interpreta como si lo fuera. Por eso sentimos miedo, euforia, ansiedad o urgencia, frente a simples movimientos de precio. Antes de hablar de disciplina o estrategia, primero hay que entender qué partes del cerebro están actuando cuando operamos. Capítulo 2. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentimientos. Nuestro comportamiento en el trading no aparece por casualidad. Está dirigido por distintas partes del cerebro, que se activan y se desactivan según la situación. Vamos a ver las más importantes. La amígdala, el centro del miedo y la supervivencia. La amígdala es la parte del cerebro encargada de detectar peligro, sentimientos que genera, miedo, ansiedad, pánico, urgencia. ¿Cómo se activa? Se activa cuando el cerebro percibe amenaza, pérdida o incertidumbre. En trading, una vela fuerte en contra es suficiente para activarla. ¿Cómo se desactiva? No se apaga pensando, se calma cuando baja la amenaza percibida, normalmente con tiempo, distancia o pausa. ¿Qué actitud genera en el trading? Cerrar operaciones antes de tiempo. Mover el stop por miedo. Entrar impulsivamente. Reaccionar sin plan. Cuando la amígdala manda, el trader reacciona, no decide. La corteza prefrontal, el control y la toma de decisiones. La corteza prefrontal es la parte racional del cerebro. Aquí se planifica, se analiza y se controla el impulso. Sentimientos asociados. Calma. Claridad. Autocontrol. ¿Cómo se activa? Funciona mejor cuando hay descanso, orden y baja carga emocional. ¿Cómo se desactiva? El estrés prolongado, la presión y la sobreexposición al mercado. La debilitan. ¿Qué actitud genera en el trading? Seguir el plan. Respetar el riesgo. Aceptar pérdidas. Pensar en probabilidades. Bajo presión, esta parte no desaparece, pero pierde autoridad frente a la emoción. El sistema de recompensa, la euforia y el exceso de confianza. Aquí entra el núcleo accumbens, activado por la dopamina. Esta parte del cerebro se activa cuando ganamos. Sentimientos que genera. Euforia. Confianza excesiva. Sensación de control. Deseo de repetir la acción. ¿Cómo se activa? Cada ganancia libera dopamina. El cerebro interpreta, esto funciona, hazlo más. ¿Cómo se desactiva? Con tiempo, pausa y conciencia. No se desactiva siguiendo operando sin control.
¿Qué actitud genera en el trading? Aumento de riesgo. Ruptura de reglas. Sobreoperar. Confundir racha con habilidad. La euforia no apaga el cerebro, pero distorsiona la percepción del riesgo. El equilibrio cerebral. El trader consistente no es el que no siente miedo, ni el que no se emociona al ganar. Es el que logra que ninguna parte del cerebro tome el control absoluto. Ese equilibrio no es nuevo. Ese equilibrio fue el que permitió la supervivencia humana, y ahí es donde entra la historia evolutiva, que veremos en los siguientes capítulos. Capítulo 3. Evolución y selección natural. En este post utilizaremos ejemplos ficticios inspirados en la prehistoria, para ilustrar cómo los desequilibrios en distintas áreas del cerebro pudieron haber impactado directamente la supervivencia de nuestros antepasados. Hace muchos siglos, existió una tribu de humanos cuya supervivencia no dependía, como hoy, de un empleo, una inversión o del trading en los mercados financieros. Su realidad era mucho más simple, y mucho más dura. Sobrevivir. Sobrevivir significaba decidir bien, actuar a tiempo y controlar las emociones frente al peligro, el hambre y la incertidumbre. A continuación, conoceremos a 4 individuos prehistóricos, cada uno con un desarrollo cerebral distinto. Sus comportamientos, producto de esa evolución cerebral, fueron puestos a prueba por la selección natural, que no premiaba al más fuerte ni al más inteligente, sino al más equilibrado. 1. El que pensaba demasiado y no actuaba. Desequilibrio. Exceso de análisis, parálisis por análisis. Ejemplo en la prehistoria. Imagina a un cazador que ve huellas frescas de un animal. En lugar de actuar, su mente se llena de preguntas. ¿Y si es una trampa? ¿Y si el animal es más grande de lo que parece? ¿Y si me equivoco de dirección? Mientras duda y calcula todas las posibilidades, el resto del grupo avanza, caza y come. Él se queda atrás, y cuando decide actuar, la oportunidad ya pasó. Resultado evolutivo. Pensar demasiado lo dejó sin alimento, sin prestigio dentro del grupo y con menos probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Mensaje clave. El pensamiento sin acción también puede ser letal. 2. El dominado por el miedo. Desequilibrio. Sistema de alerta siempre encendido. Ejemplo en la prehistoria. Otro individuo detecta peligro en todo. Ruidos, sombras, movimientos lejanos. Prefiere esconderse, aislarse y evitar cualquier riesgo. Cuando el grupo migra buscando mejores recursos, él se queda atrás por miedo a lo desconocido. No explora nuevos territorios ni se integra plenamente. Resultado evolutivo. Sobrevive algunos días, pero termina aislado, sin apoyo del grupo, sin protección ni oportunidades. Mensaje clave. El miedo extremo protege a corto plazo, pero destruye a largo plazo. 3. El impulsivo y agresivo. Desequilibrio. Exceso de acción sin control. Ejemplo en la prehistoria. Este individuo reacciona sin pensar. Ataca primero, se expone innecesariamente y provoca conflictos dentro del grupo. Puede ser valiente, pero también imprudente. Persigue presas demasiado grandes, pelea con miembros de su tribu y rompe alianzas clave. Resultado evolutivo. Muere joven por heridas, expulsión del grupo o decisiones temerarias. Mensaje clave. Actuar sin pensar es tan peligroso como no actuar. Conclusión. La evolución no nos diseñó para el trading. Nuestro cerebro fue moldeado durante miles de años para sobrevivir en entornos hostiles, tomar decisiones rápidas frente al peligro y proteger recursos escasos. Hoy, ese mismo cerebro enfrenta gráficos, números y pantallas, pero reacciona como si estuviera en la prehistoria. En el trading no luchamos contra el mercado. Luchamos contra impulsos antiguos, miedo, euforia, urgencia y necesidad de control. El problema no es la estrategia, el problema es quién la ejecuta cuando las emociones toman el control. ¿Qué debemos hacer para evitar estos problemas? 1. Separar decisión de ejecución. La decisión se toma en frío. La ejecución se hace sin pensar. Si estás analizando durante la operación, ya perdiste ventaja. 2. Limitar la exposición emocional. Reglas claras. Máximo de operaciones por sesión. Máximo de pérdidas diarias. Máximo de tiempo frente a la pantalla. El cerebro no se autorregula bajo estrés, hay que ponerle límites externos.
3. Evitar la sobreoperación. Antes de abrir una operación, pregúntate, ¿está en mi plan? ¿Estoy operando por señal o por emoción? ¿Estoy tratando de recuperar algo? Si la respuesta no es clara, no operes. 4. Crear pausas obligatorias. Después de una gran ganancia, 2 pérdidas seguidas, un aumento de ritmo cardíaco o ansiedad. El cerebro necesita tiempo para volver al equilibrio. No es debilidad, es biología. 5. Aceptar una verdad incómoda. El trader que sobrevive no es el más agresivo, el más inteligente, el que más opera. Es el que mantiene el equilibrio emocional cuando el mercado presiona. Así como en la prehistoria sobrevivió el humano con un cerebro equilibrado, en el trading sobrevive quien aprende a reconocer, limitar y gestionar sus impulsos. El mercado no elimina a los ignorantes, elimina a los desequilibrados. En mineros.net analizamos para que tú avances. Si este contenido te aportó valor, compártelo y suscríbete. Pensar es importante, actuarlo es aún más.